Hoy nos toca dar una predicación sobre un libro muy importante que es el libro de Efesios. Es un libro que, si lo leemos con detenimiento, un libro que escribía el apóstol Pablo a los gentiles convertidos ahora al Señor. Y para Pablo era muy importante el hacer sentir a aquellos gentiles que en mucho tiempo fueron rechazados por el pueblo elegido, que ahora eran parte de un pueblo, eran parte de una familia. Este año es el año del discipulado de Maranata, pero cada año debe ser el mismo tema, el discipulado. Y en estos últimos sermones, en las últimas semanas, hemos venido estudiando que el discípulo de Jesús, para convertirse y desarrollarse como tal, para convertirse y desarrollarse como tal, debe necesariamente considerar los siguientes aspectos y las siguientes acciones. Primero, el discípulo de Jesús debe o necesita arrepentirse, reconocer que ha vivido fuera de la voluntad de Dios. También estudiamos en otra predicación que necesita confiar en Jesucristo, que Jesucristo pagó por sus faltas y que ahora puede acercarse con confianza al Padre. También aprendimos que el discípulo de Jesús debe de comprometerse a través del bautismo como un compromiso para seguir al Señor. Y también debe de creer que el Padre ha enviado el Espíritu Santo a morar en su corazón. Y así como el discípulo necesita desarrollar una relación personal con Dios, considerando estos aspectos, ¿verdad?, también necesita desarrollar una relación con los demás discípulos que, como él, han venido o han comenzado a vivir bajo la dirección del Señor. El día de hoy estudiábamos una lección en la escuela dominical, y el tema de la clase es iniciación doctrinal, que es una clase que yo quisiera pedir una disculpa por esta práctica vieja, pero quisiera yo preguntarles: ¿quién ha tomado la clase de iniciación doctrinal, hermanos? Creo más bien, ¿quién no la ha tomado? Quiero decir, ¿quién no la ha tomado? ¿Quién no ha tomado iniciación doctrinal? ¿Todos han tomado iniciación doctrinal, hermanos? ¿Todos fueron a la escuela? ¿Usted no la ha tomado? ¿Quién más no lo ha tomado? No lo ha tomado por ahí. ¿Quién más? Es iniciación doctrinal de la escuela dominical. La mayor parte lo ha tomado en todos los conceptos que hemos venido tratando estos últimos sermones, de lo que es el arrepentimiento, confiar en Jesucristo, el bautismo y lo que estudiábamos hoy, el don del Espíritu Santo, como una promesa del Señor, no son ajenas a ustedes. Quisiera recordarles que en Hechos 2:38, 4:38, Pedro está hablándole a aquellos que habían crucificado a Jesucristo. A los judíos que habían crucificado a Jesucristo, Pedro le está compartiendo el mensaje, de tal manera que esos judíos sintieron un arrepentimiento y sintieron un dolor en su corazón, y le dijeron en su expresión: ya lo crucificamos, ¿y ahora qué hacemos? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les da el mensaje: arrepentíos y bautice cada uno en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hablaba del arrepentimiento, de confiar en Jesucristo para recibir perdón de los pecados y además recibir el don del Espíritu Santo. No los acusó. En lugar de haberles dicho: ustedes lo crucificaron, lo mataron, él cumplió la comisión en ese momento que le había encomendado su Señor, de hablarle con amor a aquellos que habían crucificado al Señor y Salvador. Bien, hermanos, les pido que inclinen su rostro. Vamos a orar para iniciar nuestro culto al día de hoy, nuestra predicación. Padre amado, tu palabra es tan rica, Señor, y llena de tantas verdades
que al leerla y estudiarla, Padre, es un inmenso tesoro. Te rogamos, Padre, que ese tesoro pueda estar en nuestro corazón, lo podamos conservar, cuidar, Señor, y sobre todo compartir con los demás de esa riqueza tan grande que nos diste de conocer a Jesucristo nuestro Señor. Te rogamos, Señor, que los que estamos aquí el día de hoy seamos edificados con tu palabra, porque tú, Señor, eres nuestro Dios, nuestro Señor. Te pido por mis hermanos, Padre, por mí en esta mañana, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces decíamos que así como el discípulo necesita desarrollar una relación personal con Dios, también necesita desarrollar una relación personal con aquellos discípulos que han llegado ahora a vivir junto con él, ¿verdad?, bajo la dirección del Señor. ¿Y qué debe de hacer este discípulo para vivir en relación con los demás que como él se llaman discípulos? Bueno, hay que considerar 4 aspectos importantes que se deben de tomar en cuenta. Primero, ¿verdad?, debe de aprender a vivir como parte de la iglesia. Segundo, debe de practicar las enseñanzas del Señor. Tercero, debe de aprender a compartir sus bienes con los necesitados. Y cuarto, debe con alegría y gozo compartir del amor del Señor para que otros lleguen a los pies del Señor. Son 4 aspectos importantes que debe de considerar el nuevo discípulo en relación con los demás discípulos. Pero hoy vamos a profundizar, hermanos, ¿verdad?, del primer aspecto mencionado: aprender a vivir como parte de la iglesia. Y nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? Seguramente, ¿verdad?, es una pregunta vieja para muchos de ustedes, pero para los que no tenemos tantos años en el Evangelio, ¿verdad?, ¿qué es la iglesia? Seguramente hay un término muy común, y si ustedes preguntan a cualquier persona en la calle qué es la iglesia, le van a decir que la iglesia pues es un edificio donde se reúne un grupo de personas que profesan alguna religión para llevar a cabo algunos ritos inherentes a su religión. Pero cuando se habla de la iglesia, nosotros hablamos de la iglesia, ¿verdad? Hablamos de un grupo de creyentes en Jesucristo que le sirven con amor. Y por ello, hermanos, es muy importante que el discípulo de Jesús considere a la iglesia como el centro de su crecimiento, de su desarrollo y de su servicio al Señor. Quiero recalcar este aspecto, es bien importante, hermanos. Es importante que el discípulo de Jesús considere a la iglesia como el centro de su crecimiento, de su desarrollo y de su servicio al Señor. Bueno, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo desarrollar su vida en la iglesia? Bien, en primer lugar, hermanos, el discípulo de Jesús debe comprender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en Efesios, que acabamos de leer, en el capítulo que vamos a leer, bueno, vamos a ver en Efesios 1, 20, 22, ¿verdad?, nos dice que Dios sentó a Jesucristo a su diestra, sobre todo principado y poder y señorío, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre toda la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Las 2 figuras sobresalientes en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, son que Jesucristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. ¿Qué significa que Jesucristo sea la cabeza de la iglesia? Bien, significa que Jesús es la autoridad suprema bajo la cual la iglesia debe de vivir. Nada más. Jesús es cabeza de la iglesia, la autoridad suprema bajo la cual nosotros debemos de vivir. La iglesia, los que creen en Jesucristo, hermanos, no es un grupo de personas que se gobierna a sí mismo, ni son un grupo que se reúne como una convivencia social de cada 8 días para aliviar un poco esa comezón de escuchar la palabra del Señor. No nos suceda como en otros lugares que al menos se cumple con ir a un servicio religioso por cumplir meramente. No somos ese tipo de grupos. La iglesia es un grupo de personas
que no solo dicen creer en Jesucristo como Salvador, sino que buscan vivir bajo su autoridad para realizar las obras, ¿verdad?, que Él les mandó llevar a cabo. Y en este mismo capítulo de Efesios, que les recomiendo lo tengan como devoción, hermanos, dice en el versículo 10, en el 1:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero buenas obras, hermanos, que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó de antemano las buenas obras en las cuales Él quiere que nosotros llevemos a cabo como parte del cuerpo de Cristo. Yo quisiera pedirles, hermanos, que en el mismo libro de Efesios, busquen en sus Biblias el capítulo 4, ¿verdad? Vamos a leer un pasaje, es un poco largo, yo lo voy a leer, me siguen con su vista. Efesios 4, del 1 al 16, dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El versículo 14 de esta lectura tan larga pero tan importante, hermanos, nos reitera que la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia nuevamente. Y el 12 nos dice el ministerio que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros los que somos llamados, la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quisiera, hermanos, que esta parte del cuerpo de Cristo nos quede claro. Hay otra lectura en 1 Corintios 12, 13 al 27, que yo los dejo que la lean cuando quieran, ¿verdad?, que habla de las partes del cuerpo, ¿verdad? Habla de las manos, de los pies, habla de la funcionalidad del cuerpo. Y en la lectura que acabamos de leer, versículo 16, dice que todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios, hermanos, cuando nos llama en su misericordia a ser parte de su cuerpo, Él nos pone en un lugar específico. Él nos da el don del Espíritu Santo y Él nos da dones para ponerlos a su servicio para su honra y su gloria. Dice que Él nos da dones para que seamos capaces de hacer la tarea. Y miren, hermanos, es un tema que reiteradamente lo tocamos aquí en el púlpito, y es todos los que son llamados a ser discípulos de Jesucristo, todos, sin excepción, tenemos una función. No hay discípulo de Jesucristo que únicamente haya sido llamado para estar sentado en una banca.
Así como en un cuerpo, hay varios doctores aquí que me dan la razón, en un cuerpo, cuando hay un miembro que se ha atrofiado y que no sirve, ¿qué se le hace a esa parte del cuerpo, hermanos doctores? Se mutila, se corta, porque va a estorbar el desarrollo del resto del cuerpo. Y por eso yo quiero ser reiterativo en esta parte, hermanos, donde la palabra del Señor dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Hermanos, los discípulos de Jesús somos sus ojos. Los discípulos de Jesús somos sus manos. Los discípulos de Jesús somos sus pies. Los discípulos de Jesús somos su boca. Somos parte del cuerpo, hermanos. Y en Hechos 10:38 dice que los discípulos de Jesús deben andar haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En Juan 17:6 Jesús mismo le dice al Padre, cuando está orando: Padre, he manifestado a los hombres tu nombre, Señor. Y en el versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así también yo los he enviado. Actualmente la gente no puede ver físicamente a Jesús, hermanos. No lo puede ver. Pero actualmente la gente puede ver el cuerpo de Cristo. La gente puede ver los ojos de Cristo, la boca de Cristo, las manos de Cristo y los pies de Cristo en cada uno de nosotros, hermanos, en nuestras actividades. Cuando sujetamos nuestro pensamiento, nuestro espíritu al Señor, el Señor nos ha dado un don, hermanos, para servirle en una función específica para lo que Él nos ha dado un don, hermanos. Y en la lectura que le recomendé en 1 Corintios 12, dice, ¿verdad?, que el pie necesita del ojo, la mano necesita del oído, etcétera. Todo el cuerpo bien concertado y unido va creciendo, edificándose para cumplir aquello a lo que el Señor nos llamó. Y el Señor nos llama hoy, hermanos, que hemos orado tanto, porque el Señor obre en Acapulco, en Guerrero, en México, como oramos en esta mañana. Sí, hermanos, oremos, pero también, hermanos, consideremos que la parte física que el mundo ve de Cristo es su iglesia, somos nosotros. ¿Qué parte queremos ser? ¿Queremos ser un ojo limpio para que veamos por el camino del Señor? Estudiemos su palabra para ver cuál es el camino del Señor. ¿Queremos tener un oído limpio? Escuchemos lo que edifica, desechemos lo que divide. Hablemos lo que edifica, hermanos. El mundo que se está perdiendo puede ser alcanzado por el cuerpo físico de Cristo, que es su iglesia, que son sus discípulos, que somos nosotros. ¿Qué parte del cuerpo quisiera ser usted, hermano? ¿Qué don tiene usted? Pero quiero ser reiterativo y les pido perdón, hermanos, por ser reiterativo en algo. Todos los llamados a ser discípulos de Cristo tienen una función. Niños, adolescentes, jóvenes, grandes, de la tercera edad, abuelitos, todos tenemos una utilidad en el cuerpo de Cristo. Hágase útil, hermano, en su casa, con su hermano, con su primo, con su vecino. Hágase útil. Sea un miembro del cuerpo de Cristo activo, hermano, porque el miembro del cuerpo que no es activo y se atrofia es desechado. En segundo lugar, hermanos, el discípulo de Jesús debe saber que la iglesia es la familia de Dios. Efesios 2:19 termina diciendo que los que creen en Jesucristo son miembros de la familia de Dios. Dice que aunque en el Antiguo Testamento Dios se reveló a su pueblo, a Israel, su persona siempre fue una figura muy alejada del pueblo de Israel, hermanos. La figura de Dios Padre siempre fue una figura alejada, porque estudiando la palabra y recordando cuando iban en el desierto, llegaron al Monte Carmelo y escucharon los estruendos y el poder de Dios. ¿Qué le dijeron a Moisés? No, que te hable a ti, porque si nosotros vamos a morir. Y algunas veces, hermanos, yo pienso que nos sucede a nosotros, cuando en lugar de nosotros ir es hacer la tarea,
encomendamos a otros que vayan por nosotros para hacer lo que nos corresponde, porque tenemos miedo. Pero en el Antiguo Testamento, Dios se revela a su pueblo Israel. Dios hace de su pueblo un pueblo único, pero aunque Él se reveló al pueblo de Israel, hermanos, su persona siempre fue un ser alejado, algo inalcanzable, porque Él era santo, hermanos, y el pueblo era pecador. Por eso no quisieron subir al monte a recibir los mandamientos, porque se dieron cuenta del poder y la magnificencia de Dios, de su santidad, y que ellos eran un pueblo pecador, hermanos. Fue con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que la puerta de la relación se abre con Dios Padre, y que ahora, cuando Él nos enseña a través de esa maravillosa oración, nos enseña a decir, Padre nuestro. Jesús nos enseña, cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Él nos enseña que podemos llegar al Padre con la confianza de que, a pesar de nuestra pecaminosidad, podemos ser escuchados, podemos alcanzar misericordia. Y yo quiero decirles, hermanos, que esa parte la perdemos de vista. Se nos ha hecho tan común la oración, se nos ha hecho tan común venir y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Sin embargo, hermanos, aunque ya no estamos con la figura de Israel, que vea ese Dios santo, inaccesible, que aunque lo ha declarado su pueblo, lo ve alejado. Dios se ha acercado al hombre, hermanos. Dios se ha acercado a nosotros y ahora, ¿verdad?, se ha acercado y nos dice, puedes acercarte a través de mí, con confianza al Padre. Puedes llevar tu vida con confianza al Padre por una simple y sencilla razón, porque yo he dado mi vida por ti, porque la sangre ha sido derramada por ti. Dice que al unirnos por la fe a Jesús, el Hijo de Dios, como lo dice Juan 1:12, llegamos a ser sus hijos, hermanos, y eso nos convierte parte de su familia. Miren, esta parte de la familia, hermanos, y que somos adoptados, es algo verdaderamente que maravilloso. Seguramente algunos de ustedes no lo entienden en ese concepto. Les quiero platicar brevemente algo de mi vida. Yo me vine muy joven aquí a Acapulco. Mi familia se quedó en León. Me vine a los 7 años. Y durante muchos años, hermanos, yo viví solo aquí. No tenía una familia. Y en esa desesperanza de buscar con quién acercarme, aunque mi familia estaba lejos, yo buscaba acercarme con uno o con otro, quien me recibiera. Fue hasta que el Señor en su misericordia tuvo misericordia de mí, que el Señor me trajo a Maranata. Cuando yo llegué a esta iglesia, hermanos, yo encontré padres, madres, hermanos, hermanas, y fui único, y me sentí amado. Y esa parte, hermanos, de ser una familia es algo que nos tiene que conmover. Dice el apóstol Pablo cuando le está hablando a los Efesios, cuando está hablando a los Efesios, Pablo quería hacerles entender, como dije en un principio, que ya no había dos pueblos, que ya no había el pueblo de Israel y ya no había un pueblo gentil, que Cristo en sí había hecho en su cuerpo un solo pueblo, que eran una sola familia. Y nosotros, hermanos, somos familia de Dios. Jesús nos hizo familia de Dios. Somos hermanos, somos padres, somos primos, somos miembros los unos de los otros, hermanos. Por ello, los discípulos de Jesús tienen que aprender a vivir como hijos de Dios y como hermanos unos de otros. ¿Qué características deben desarrollar los miembros de la familia de Dios? Bueno, vamos a Primera de Juan, si me permiten, acompáñenme a Primera de Juan, hermanos, y vamos a buscar algunas características que deben de desarrollar, ¿verdad?, los miembros de la familia de Dios. Primera de Juan se encuentra después de las epístolas del apóstol Pedro, hermanos, y Primera de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 dice que, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Y sí, hermanos,
Cuando nosotros venimos a la familia de Dios, buscamos purificarnos, no para ser mejores que los demás, no para pretender ser personas que ya flotan por la religiosidad. Buscamos la santidad porque esperamos a ser santos como es Él. Él es santo y un día vamos a estar con Él. Entonces tenemos que purificar nuestras vidas y nuestras acciones por una simple esperanza, la esperanza de ser semejantes a ser como Él es Él ahora y nosotros seremos igual a Él cuando estemos con Él. Este mismo capítulo de Juan y el mismo capítulo 1 Juan 3:9 dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Sí, hermanos, el que es hijo de Dios no puede seguir como esclavo de sus pecados, pues Cristo vino a liberarlo. El que es hijo de Dios no puede permanecer esclavo de sus pecados porque Cristo ha venido a liberarlo. Cuando Cristo da su vida por nosotros y paga por nuestras faltas, nos llama a una nueva vida, hermanos. Nos libra de la esclavitud y nos da libertad. Y esa libertad la que nos da el Señor, hermanos, quiero decirles que aunque ya no son esos tiempos, bueno, al menos aquí nosotros, no es el tiempo de ser esclavos que llevamos un grillete para que nos llevara a alguien que era nuestro amo a cualquier lugar. Cristo nos ha liberado de ese amo que teníamos, que era el pecado, y ahora nos ha hecho libres. Y esa libertad, hermanos, inicia aquí. Recuerden ese versículo que dice el Señor: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa transformación y esa renovación que nos habla en el entendimiento de nuestra mente es donde Él viene a darnos la libertad, hermanos, para no ser arrastrados por lo que antes nos arrastraba, que nos llevaba al pecado. Y las viejas acciones, hermanos, las viejas acciones de odio, adulterio, pecado, rencor, malas obras, el Señor nos ha hecho libres. Tenemos la esperanza, ¿verdad?, de pretender o de aspirar a ser semejantes a Él, purificando nuestra vida y nuestras acciones, no para que nos alcance la salvación. La salvación la compró Cristo con su preciosa sangre por nosotros. Él nos dio la salvación. Es en amor, como miembros de la familia de Dios, como miembros de una familia diferente, como miembros de la familia de un Padre diferente, tenemos que ir renovando nuestro entendimiento. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Perdón, me fui en otro versículo. Bueno, me disculpen, hermanos. Dice que los hijos de Dios deben amarse los unos a los otros como Dios los amó. Y perdonen que esté en esta interrupción, no crean que no me he perdido de la predicación. Yo quisiera pedirles que lean, hermanos, Primera de Juan 4, versículo 20. Dice que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Dice una vez más: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y yo creo que esa parte, hermanos, es algo que debemos de considerar, sobre todo cuando vamos a emitir una opinión. Cuando vamos a emitir una opinión, hermanos, sobre todo de alguien de la familia de la fe, tenemos que ser cuidadosos con nuestras opiniones, porque nosotros, como miembros de una familia, tenemos que hablar para edificación del cuerpo de Cristo, edificación de la familia. Porque si decimos que amamos a Dios y despedazamos al hermano con el comentario, somos mentirosos. Porque si no podemos amar a aquel que vemos y lo vamos a destruir con las palabras, somos mentirosos, porque no hemos visto a Dios. Hermanos, somos miembros de una nueva familia. Somos miembros de una familia
en la cual hemos tenido libertad. Somos libres, hermanos, para amarnos, para relacionarnos, para alentarnos los unos a los otros. Y yo quiero que busquemos en el libro de Hebreos, hermanos, el versículo 10, está antes de Pedro, Hebreos capítulo 10, versículo 24, que nos dice la palabra así: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Consideremos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y sí, hermano, ¿verdad? La familia de Dios, los que somos miembros de la familia de Dios, debemos de saber que a pesar de las diferencias, porque Dios nos mandó y somos completamente diferentes, diferentes dones, diferentes características, somos completamente diferentes. No somos, hermanos, una familia que seamos como en serie, que estemos todos iguales. Dios nos habló y nos da diversidad de dones. La riqueza del cuerpo de Cristo es la diversidad de dones, hermanos. Y debemos entender, es importante que sepamos, hermanos, que somos diferentes, pero que eso no nos debe de dividir. La riqueza de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo es la diversidad, porque por ello somos un cuerpo más eficiente, una familia unida cuando nos alentamos al amor. ¿Y cómo es alentarse al amor? Bueno, lo contrario es alentarse al odio, ¿verdad? Debemos de alentarnos al amor. Quiere decir que debemos de considerar las buenas obras que nos lleven siempre al amor. Y no lo digo como un sentido sentimental, lo digo como un sentido de pensamiento y de decisión. Aquí yo he aprendido, y creo que muchos de nosotros hemos aprendido, que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor dice que nos alentemos los unos a los otros en amor, yo debo de decidir, hermanos, que en la familia en la que Dios me ha llamado, voy a encontrar hermanos, primos, padres, madres, bueno, primos no, ¿verdad? Hermanos, hermanas, padres, madres, que son diferentes a mí, pero que la decisión que debo de hacer por el amor del Señor que Él me amó primero, voy a amarlos a pesar de las diferencias. Eso, hermanos, es importante que el discípulo de Jesús lo tenga en su mente para poder ser parte integral de la familia de Dios. Dice en otra porción de la palabra, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 15, dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y sostengáis a los débiles, que sean pacientes los unos con los otros. Y sí, hermanos, los miembros de la familia de Dios cuidan los unos de los otros, se alientan los unos a los otros, se animan los unos a los otros. Los miembros de la familia de Dios son unidos, se guardan, se cuidan, se alientan. Y como el versículo que acabamos de leer, ¿verdad?, en Tesalonicenses, que habla que alentemos a los de poco ánimo, pues algunas veces, hermanos, estamos pasando por etapas diferentes de nuestra vida y debemos de entenderlo, pero debemos de nosotros, hermanos, buscar en amor del Señor, fomentar ese amor y tomar esa decisión que a pesar de las diferencias, hermanos, somos miembros de la familia de Dios. Hermanos, los que no son miembros de la familia de Dios, hermanos, luchan, pelean, dañan y se matan. Los que no son miembros de la familia de Dios pelean, dañan, matan, luchan entre sí. Eso no es de la familia de Dios. La familia de los hijos de Dios aprenden a amarse cada vez con mayor profundidad, como Dios los amó a ellos. Y el discípulo de Jesús, hermanos, ¿verdad?, que va a aprender a ser parte de la familia de Dios, debe de considerar esta parte, hermanos, que viene una familia que es diferente y con principios diferentes a los que ha tenido en el mundo. Muchas veces, hermanos, cuando llegamos traemos ciertas circunstancias de cuando estábamos en el mundo,
el hacer equipos por aquí, el hablar acá. No, hermanos, somos una familia diferente y tenemos que hablarnos con amor. Tenemos que buscar todas las acciones que edifiquen ese cuerpo y que edifiquen esa familia. Vuelvo a recordarles, hermanos, y todos y cada uno somos parte de ese cuerpo, y los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador somos parte de esa familia. Como tercer punto, hermanos, la iglesia, ¿verdad? El discípulo debe de considerar que la iglesia es el templo de Dios. Cuando estaba estudiando la predicación me llamó mucho la atención, la iglesia es el templo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, la vida del pueblo de Israel tenía como centro de culto a Dios el templo. Todo era así, el servicio, el culto a Dios era en el templo, por lo que algunos de ellos comenzaron a descuidar realmente su conducta diaria y solo se conformaron con el ritual de los sábados para ellos, ¿verdad? Pero el Señor nos ha enseñado algo diferente y algo mejor. Les pido, hermanos, que busquemos en el libro de Juan, en el libro de San Juan, ya no la primera, es el Evangelio de San Juan. Y les pido que busquemos, por favor, el capítulo 4, versículos del 21 al 24. Juan 4, 21 al 24, que nos dice así: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien, el Señor Jesús, cuando está hablando estas palabras, Él está hablando con una mujer samaritana. Primeramente, que un judío hablara hacia una mujer, pues era muy mal visto, ¿verdad? Y después, que le hablara una samaritana, peor. Pero Él está hablando a la samaritana porque está en una gran lección que iba a llegar a nosotros, hermanos. Él le dice a la samaritana: ¿dónde crees que se debe adorar a Dios? Y ella le dice: pues ustedes los judíos dicen que allá, en el templo, y otros dicen que en otro lugar. Y el Señor dice: no, Dios busca, ¿verdad? Viene la hora, y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y lo importante de la adoración al Señor, hermanos, no depende del lugar donde se hace, sino la sinceridad del corazón del adorador. Se lo repito: la adoración a Dios no depende del lugar donde se hace, sino la sinceridad del corazón del adorador. Quiere decir, hermanos, que lo importante es tu corazón. No es necesario que vengas a la iglesia para decir: voy a adorar, ahí me va a escuchar el Señor. Hermanos, el Señor te escucha en el autobús, en tu coche, en la calle. No dejen de venir a la iglesia, el pastor me va a regañar. No, tienen que congregarse en la iglesia como familia de Dios. Pero es importante, hermanos, que reconsideremos que lo importante de la adoración a Dios no depende del lugar donde se hace, un templo, una nave, sino la sinceridad del corazón del adorador. El Señor le dijo a la mujer: Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, que le busquen, que crezcan en Él. Es decir, para la iglesia la adoración a Dios no es un conjunto de ritos realizados en un lugar determinado, sino la actitud de cada uno que acerca a Dios. Y así, cada individuo se convierte en un templo de adoración al Señor. ¿Sí, hermanos? Cuando adoramos con la actitud adecuada, cada individuo que forma esta familia se convierte en un templo de adoración al Señor. Estaba preguntándome que ahora que está tan de moda los tatuajes entre los jóvenes y ahora los futbolistas y los artistas que hacen tatuajes, ¿será correcto grafitear el templo de Dios, hermanos? ¿Será correcto llegar con grafitis y todo? Creo que no, ¿verdad? Y dice que nosotros somos morada del Espíritu Santo, que somos templo del Señor, donde de verdad que se han de hacer sacrificios
de un corazón sincero, de un espíritu sincero. Estaba leyendo un reportaje que mandaron, que en uno de esos países de primer mundo, ¿verdad? Muy de primer mundo, ya se permite las operaciones transgénero a partir de los 6 años. ¿Sí? Las operaciones transgénero a partir de los 6 años son válidas en los países desarrollados. ¿Será correcto mutilar el templo de Dios, hermanos? ¿Será correcto grafitear el templo de Dios? ¿Será correcto llenar el templo de Dios con cosas que no nos ayudan a crecer? Cuando alguien dice y viene a los pies de Jesucristo y se convierte en un discípulo, debe de considerar, hermano, que Él es un templo de Dios, que es un lugar donde se van a llevar a cabo sacrificios, adoración al Señor. Por lo tanto, debe de ser un templo santo, un templo apartado de lo que no enaltece al Señor. Bien, como hemos visto, al confiar en Jesucristo, Dios nos da la compañía y dirección de su Espíritu. Por ello, el discípulo de Jesús debe considerarse a sí mismo como el templo donde el Espíritu Santo vive. Y así como en el templo no se realizaban actividades que no fueran de culto, el corazón de los discípulos no debe de tener pensamientos o sentimientos e intenciones que adoran al Señor. Cuando el templo de Jerusalén, el templo que los judíos consideraban que era lo más sagrado, que era donde habitaba Dios, fue destruido. De hecho, cuando los romanos llegan a Jerusalén, lo conquistan, se hace en el altar principal se hace un sacrificio. Corrígeme por ahí si me equivoco, pastor. Pero se hace un sacrificio que eso era una abominación. El general romano lleva un cerdo y lo sacrifica ahí. Era lo peor que podía hacer, era un lugar santo. Y el cerdo era un animal abominable para los judíos. Pero el general dijo, ¿sabes qué? Roma ahora reina aquí. Y este es el sacrificio que vamos a hacer. Yo les digo, hermanos, cuando el Señor nos rescata de esa vida, de la vida que teníamos, hermanos, cuando nos da su misericordia, clamamos a Él y el Señor nos recibe con brazos amorosos y nos arrepentimos y nos da el perdón por su sacrificio bendito en la cruz y su sangre derramada. Él nos da un regalo precioso, hermanos. Nos da el don del Espíritu Santo. El templo se llena del Espíritu de Dios. Y verdaderamente en el Antiguo Testamento el templo se llenaba de la presencia de Dios. Pero ¿cuánto guardamos nosotros ese templo, hermanos? ¿Qué consideramos en nuestros pensamientos y acciones para tener un templo santo, un templo apartado para Dios? Un templo donde realmente se lleven sacrificios que le agraden a Él. Que se ore ahí y que sea agradable la oración al Señor. Bien, nosotros, ¿verdad? Así como se ofrecían sacrificios para adorar al Señor en el templo, ahora el creyente debe de ofrecerse a sí mismo. Lo vemos en Romanos 12:1. Ese libro de Romanos maravilloso, hablando de Roma, ¿verdad? Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Vuestro culto racional, que lo están pensando, que están determinando, ¿verdad? Que estamos determinando que lo voy a hacer, voy a limpiar el templo, voy a ofrecer sacrificio con una intención, hermanos. Como hablamos que el amor es una decisión también, el adorar al Señor, el mantener mi cuerpo para brindarle a Él sacrificio agradable es mi intención racional. Estoy seguro, hermanos, que en la lectura del día de hoy hemos visto muchos aspectos que seguramente pueden ser para algunos dispersos, pido perdón, para otros precisos, les doy gracias al Señor, pero lo importante es como una familia, hermanos, estemos conscientes de lo siguiente, ¿verdad? De que el discípulo de Jesús debe de aprender a vivir como parte de la iglesia, hermanos. El discípulo de Jesús debe de practicar las enseñanzas del Señor. El discípulo de Jesús debe de aprender a compartir sus bienes con los necesitados, y el discípulo de Jesús debe con amor y con intención compartir de la bendición y del amor que el Señor ha tenido en su vida. Y sí,
el discípulo de Jesús es llamado a vivir de una manera diferente. El discípulo de Jesús ahora es parte del cuerpo de Cristo. El discípulo de Jesús ahora es parte de la familia de Cristo. El discípulo de Jesús ahora es el templo donde mora el Espíritu Santo. Por ello, ¿verdad? El discípulo de Jesús debe ofrecer a Dios sacrificios de adoración que sean agradables a Él, edificando la iglesia y cuidando los unos de los otros. Que el Señor les bendiga, hermanos.